Bien, entonces, buenas tardes nuevamente. Ahora sí ya estamos grabando. De verdad, bueno, lo estaba comentando recién con los chiquillos y con la Miss, récord de asistencia hoy día para lo que es este taller. Las últimas semanas nos habíamos acostumbrado a trabajar casi individualmente, porque está el Mati llegando y el Aníbal también que se sumaba. Pero ya la clase pasada se sumó la Giovanna y bueno, hoy día vemos que aparecieron varios más que en un principio habían estado y después se habían perdido. Así que muchas gracias por su asistencia al día de hoy. En este caso se suma Leticia, Catalina, Martina y Francisco, ¿cierto? Porque Giovanna ya se había conectado en el encuentro pasado. Miren, son varias cosas que no sé si se han perdido, porque en teoría grabábamos los encuentros y después ustedes los podían ver en YouTube. La verdad no sé si los vieron. Me gustaría que sean sinceros y me digan por el chat, sí, mister, lo vimos, no, no lo hemos visto. Porque de verdad igual se han perdido de bastantes cositas. Sin embargo, les voy a mencionar ahora qué es lo que hemos trabajado desde un inicio hasta este instante y qué es lo que vamos a trabajar de aquí, digamos, hasta donde estemos con esta modalidad. Pancho dice que se tendrá que salir. Bueno, no sé qué problema tendrá ahí Francisco. No, mister, lo que pasa es que el Pancho, no sé, pensó que eran clases, porque me llama la atención porque él no va a dar PSU de historia, entonces por eso, pero Ya, se puede retirar si ya me habló por interno igual, así ya, que no hay problema, mister, sí, ya, cosas Pancho. que pasan. Chao, chao, profe, disculpe la molestia. Chao. Ya, ok, bueno, son cosas que pasan. De igual forma, como les estaba comentando recién, voy a explicarles rápidamente, retomar qué es lo que hemos estado realizando durante estos encuentros, cosa de que puedan más o menos situarse y entender por qué hoy día vamos a hablar sobre determinado tema. Acá está el tema del temario, que lo analizamos en nuestro primer encuentro, pero vamos a los temas que aparecen acá. Ya, por ejemplo, respecto a este primer punto y todos los contenidos que aparecen, sobre todo en esta parte de ahí, todo eso ya lo vimos. Ya, entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren actualizarse, eh, todos estos puntos nosotros ya lo trabajamos y esas clases están en el YouTube del colegio y particularmente donde dice PSU Historia Cuarto Medio. Después, esta área temática con estos determinados temas, también vimos todos los temas que aparecen acá. Eh, en lo del imperialismo, lo de la industrialización, eh, esto de la Primera Guerra Mundial, también lo analizamos. Entonces, repito, si quieren actualizarse y ponerse al día, obviamente tienen que buscar ahí en la página de YouTube del colegio. Después de eso, miren, antes de pasar a este punto, al desafío de consolidar el orden republicano, me voy a saltar un poquito y vamos a venir a esto, porque nosotros lo explicamos en un instante con los chiquillos, vimos todo lo que fue historia universal en este primer lapso, en esta primera etapa. Entonces, dentro de historia universal también vimos todos estos puntos. El periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, el tema de la Guerra Fría, que está dentro del contexto de la historia universal. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ver? Lo que nos falta ver es lo siguiente. Miren, voy a marcarles aquí. Nos falta trabajar todo esto, todas estas dos áreas temáticas y los temas que obviamente aparecen acá, que no lo hemos trabajado y que en realidad se enfocan prácticamente todos en lo que es historia de Chile. Y nos falta trabajar también este punto, o esta área temática y algunos de los contenidos que están acá. ¿Por qué digo algunos? Porque ahora estamos en esto, miren. Ya la clase pasada y antepasada comenzamos a trabajar este tema. Dentro de este contenido particular son muchos los aspectos que podemos mencionar. Entonces, hoy día ya estamos en este punto. Después vamos a ir a este segundo punto, el proceso de consolidación, pero ahora todavía estamos entendiendo cómo se formó y organizó Chile. Esto, por si van a dar ustedes la prueba de transición de historia, es sumamente importante porque es de lo que más se pregunta o de lo que en teoría más debería aparecer en esta prueba.
¿Ya? Entonces ahí más que nada quería mencionarle para que puedan entender y contextualizarse respecto a lo que estamos haciendo. Una vez dicho todo eso, vamos al tema entonces que nos reúne el día de hoy. ¿Ya? ¿Cuál es el tema que nos reúne el día de hoy? Miren, antes de comenzar a hablar de esto, sí me gustaría que pudiesen recordar, en este caso está el Aníbal, está el Matías, está la Giovanna, que pudiesen mencionar algunas cosas que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a dejarlo como recordando. Y dejo ahí, tienen la opción de reactivar su micrófono o de escribirme en el chat algunas de las cosas que mencionamos en el encuentro virtual anterior, para que los compañeros también entiendan y sepan lo que hicimos en la clase pasada. Ya, profe, ¿Sí? lo que por lo menos yo me acuerdo fue lo que vimos fue como antecedentes previos a lo que vamos a ver ahora, que fue más que nada, vimos lo que ocurrió, por ejemplo, no sé si fue la clase pasada igual, de que por qué hecho se empezó a generar un sentimiento de nación en Chile, ya Ya, que debido a la expansión de Napoleón, el presidente de España fue apresado, logrando de que acá en Chile se diera lugar a la primera junta de gobierno, en este caso. sí, Y vimos todo este periodo de 1814 a 1823 que se dividió en Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. Lo que vimos también, por ejemplo, principales líderes, los hermanos Carrera y algunos personajes históricos que tuvieron que bastante que ver. También cómo se dieron las bases de Chile y quién lideró en este caso, que fue el director supremo, que no recuerdo el nombre. Bernardo Higgins. Bernardo Higgins fue el director supremo en Chile y liderando las primeras veces. ¿Y por qué se dio su salida? Más que nada porque tuvo conflictos con la iglesia y con grandes, se podría decir, eh, Con mm, gente relevante en la época. con gente relevante en la época, exactamente. Correcto. A ver, Mati, excelente. Creo que, bueno, yo había pedido ahí un punto o dos para recordar, pero Mati hace un muy buen resumen entonces de todos los aspectos más importantes que trabajamos en el encuentro virtual anterior. No sé si por mientras Aníbal o Giovanna tal vez quieran mencionar algo que se le haya escapado al Mati. Yo por mientras voy a anotar los puntos principales que mencionó su compañero, ¿ya? A ver, en el chat hay algo, pero como estoy escribiendo, Sí, la Leti no que comentó Mister y ¿ya? Aníbal sí está, la Giovanna no está. Ya Ah, no está Mister, sí. salió. No, no me había Sí, dado cuenta tampoco de eso. sí, ya no está Mister. Sí, así que Ya, Aníbal tal vez sí pudiera ahí reforzar un poco lo que comentó el Mati. Estamos atentos. ya. Y como dijo la Leti ahí, el Mati un crack, una máquina como siempre. Sí, excelente, Mati. Bueno, Mati mencionaba el tema de los antecedentes entonces de la independencia. Por ejemplo, hablamos de esto que se conoce en la historia o en la historiografía como la Patria Vieja, hablamos de la Reconquista y Patria Nueva. Y dentro de este mismo periodo, el Mati hacía referencia y recordaba que hablamos de algunos personajes relevantes, como los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, y también nos enfocamos sobre todo en el último punto, en la última etapa, que es esta llamada Patria Nueva, donde vimos que eh, Chile comienza a formarse como nación independiente. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a trabajar durante este encuentro, porque alguna vez cuando ustedes estaban en segundo medio yo les hacía la pregunta de cómo, a ver, si ustedes tuviésemos una maquinita del tiempo, pudiésemos viajar a 1810, 1820, y yo les digo a ustedes, ¿usted se siente chileno, chilena? Creo que la respuesta sería muy distinta a la que daríamos hoy en día. Entonces, ese proceso es lo que estamos trabajando y estamos explicando. Voy a dejar esos tres puntos como tal vez los más destacables, pero sabemos que hay otros que trabajamos, así que nuevamente los invito a ver ese encuentro particularmente.
Una vez dicho eso, entonces, ¿cuál es el tema principal del día de hoy? La conformación del Estado-Nación en Chile, que es un tema eh, muy, a ver, parece como que tiene relación solamente con lo que pasó, pero también tiene bastante relación con cosas de la actualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la problemática que se da en torno al pueblo mapuche, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, creo que podríamos también asociarlo al tema que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo de aprendizaje? Comprender las distintas visiones que surgieron una vez lograda la independencia de Chile sobre la organización del país. Además, analizar procesos de consolidación de la República y profundización de la nación. Miren, ahora nos quedamos con de este objetivo, nos quedamos con la primera parte. Analizar las distintas visiones que aparecieron en nuestro país y que se mostraron políticamente en nuestro país. Eso es lo más importante y relevante a comprender el día de hoy. Voy a proyectar entonces. Ya, este periodo es conocido con distintos nombres, pero ahora nos vamos a quedar con el nombre de Organización de la República. Cuando hablamos de la organización de la República, estamos hablando de un periodo que va desde 1823 hasta aproximadamente 1831. ¿Por qué 1823? En 1823 se da la abdicación de Bernardo Higgins. Los que estuvieron en el encuentro pasado explicábamos y veíamos un video donde se mencionaba que en ese instante, 1823, en Chile hay varios conflictos internos, varios conflictos como nación recién que se estaba creando. Entonces, uno de esos problemas que se dio en la época es el liderazgo de O'Higgins. O'Higgins estaba siendo bastante cuestionado en la época y finalmente él termina abdicando o dejando su cargo. Se menciona varias veces que eso fue con el fin de evitar una guerra civil. Entre paréntesis, la guerra civil no se dio en ese instante, se dio un par de años después. Igual hubo una guerra civil a raíz de las distintas visiones que habían de cómo había que ir formando a nuestro país. ¿ya? Pero por eso inicia esta etapa en 1823 y termina en 1831 justamente con el conflicto civil entre, obviamente, los mismos ciudadanos o habitantes de este país. Otro aspecto importante, ¿por qué se le llama Organización de la República? Bueno, creo que varios de ustedes se pueden hacer la idea, también mencionar que esto lo vimos en algún momento, pero para refrescar un poquito la memoria. Aquí nadie tenía un modelo exacto de cómo tenía que ir formándose nuestro país. Entonces, por lo mismo comienzan distintos grupos, mencionar también que varios de estos personajes importantes de la época, cuando digo importantes me refiero a que tenían poder, si está bien o mal eso es distinto, pero que tenían poder. Entonces, varios de estos personajes habían estado sobre todo en distintas partes de Europa y se habían como nutrido, recibido información de con distintos pensamientos. Entonces, ellos venían o regresaban acá y querían aplicar esos modelos que habían conocido en otros lugares. Entonces, por eso se llama organización, porque están en pleno proceso de buscar qué es lo mejor para nuestro país. Un aspecto también importante es que se menciona aquí, dice, corresponde a las diferencias políticas que se desarrollan en la aristocracia o clase dirigente. No todas las personas en esta época, estamos hablando de 1823 a 1831, no todas tenían participación política. Era un grupo muy reducido, un grupo muy pequeño que tenía derechos políticos. Y básicamente, ¿a quién se refiere? A la aristocracia o la clase alta de la época. Ellos eran los que tenían acceso a tomar cierto tipo de decisiones. Por eso ni hablar, digamos, del pueblo en general, porque el pueblo en general no había, en ese instante no tenía acceso a la educación y mucho menos a derechos de tipo político. Entonces las diferencias que se dan son dentro de la propia
de la propia aristocracia. Se conforman grupos políticos con diferentes visiones de sociedad y formas de organizar el régimen republicano, lo que estábamos comentando hace un instante. Y finaliza también, como ya les adelantaba, con un conflicto o guerra civil que enfrenta a los dos como grupos políticos más relevantes. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto hoy día, ¿cuáles son los grupos políticos más conocidos en Chile? No partidos, grupos políticos o coaliciones políticas. ¿Cuáles son las dos más conocidas en la actualidad? Espero sus respuestas. Activen su micrófono o en La el chat. izquierda y derecha. Sí, muy bien. Ahí Aníbal lo dijo. Y bueno, también el Mati lo El está... Mati, sí. Sí. Efectivamente, hoy día podemos decir que como las dos grandes coaliciones o grupos son la izquierda y la derecha. Acá, en esta época, situémonos otra vez en 1823, no existía propiamente tal una izquierda y derecha, sino que existían dos grupos políticos, a uno se le llamaban los pipiolos y a otros grupos se les llamaban los pelucones. ¿Ya? Son esas las dos tendencias que existían. También se les conocía como los conservadores y los liberales. Lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ir refrescando varias de las ideas. Hay varias cosas que se mantienen, hay que acordarse o hay que entender que esta época viene después de la llamada época colonial en Chile. Y la época colonial en Chile, en palabras sencillas, ¿qué significaba? Significaba que este territorio que nosotros conocemos como Chile siempre había sido dominado por gente extranjera, y particularmente los españoles. Y las instituciones que existían eran españolas, las autoridades que existían eran españolas. Entonces, hay varias cosas que se mantienen de la época colonial y obviamente otras que cambian de forma bien, bien rotunda. Vamos y observemos en primera instancia las cosas que se mantuvieron. Por ejemplo, una de las cosas que siguieron existiendo, más allá de esta llamada independencia, eso es lo que nosotros hemos cuestionado más de alguna vez, ¿realmente somos independientes? Algunas de las cosas que siguieron existiendo, por ejemplo, la forma de trabajar en Chile. En ese instante, la época colonial y el periodo de organización de la República, no hay diferencia. O sea, para la gente común y corriente, la vida seguía siendo casi totalmente normal. El principal sistema o forma de trabajo era el llamado inquilinaje, es decir, el trabajo en el campo y todas las relaciones de trabajo que se podían dar en ese contexto. Eso se mantuvo. Bien, como segundo aspecto, mantenimiento del rol social y económico de la hacienda. Tampoco hubo mayor cambio respecto a cómo se organizaba la sociedad. La sociedad seguía siendo, si pudiésemos decir, seguía existiendo esta pirámide social, con la única diferencia que ahora de la pirámide social sacamos a los españoles. Pero en esta pirámide seguían existiendo esta clase alta y derechamente ya una clase trabajadora, que era la más perjudicada. Y todo eso se basaba principalmente en el rol que cada uno tenía en el campo. Persistencia de la dependencia económica, eso también se sigue manteniendo. Y les pregunto a ustedes, eso de cuando hablamos de dependencia económica, sabemos que se refiere a que el país no depende de sí mismo, sino que en general depende de lo que pasa en el resto. ¿Creen que eso se mantiene hasta la actualidad? ¿Que Chile sigue siendo un país que depende económicamente del resto? Sí. Sí. ¿Ya? O me dicen que sí. Ahora les pregunto, ¿cómo se refleja eso? ¿O a través de qué se pueden dar cuenta de esa situación? A través de las exportaciones que se hacen, puede ser. Sí, muy bien, a través de las exportaciones. Chile, por esencia, y vemos que desde esta época, y ya desde la época colonial en realidad, ha destacado por siempre ser un país exportador, más que un país que se ha industrializado. No, Chile siempre ha destacado por exportar distintas materias primas. En un instante, por ejemplo, de nuestra historia fue el trigo. Chile era uno de los países que mayor cantidad de trigo exportaba al resto del mundo. Después, en otro momento, todo lo relacionado a la ganadería también. Hoy en día, sabemos que nos enfocamos concretamente en qué ámbito, ¿me pueden decir ustedes? ¿Cuál es el motor, entre comillas, de Chile? La minería. El cobre. Correcto, muy bien, ahí entre Mati y la Leti dan con el punto, la minería y más particularmente con el cobre.
Ahora no me extrañaría que en un par de años más ya no sea el cobre, y sino que Chile siga siendo destacado en este ámbito de exportador a partir de lo que ocurre con el litio. Presten atención allí porque ese seguramente va a ser un tema que va a significar la principal forma en que se desarrolla la economía chilena. Persistencia del legado cultural, es decir, muchas de las cosas que los españoles habían dejado acá, en este territorio, se siguieron manteniendo, no cambiaron con esto de la independencia, muchos siguieron existiendo. Un claro ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de que, por ejemplo, acá existe una gobernación, o que acá existe una intendencia? ¿Han escuchado eso? Acá, por Sí, ejemplo, me refiero a Osorno, región de los lagos, ¿cierto que sí lo han escuchado? Y eso tiene una directa relación con lo que estamos comentando ahora. Son cosas que aparecieron en la época colonial y que mantuvimos como sociedad. Entonces, esto del cargo del intendente o del gobernador son cosas que venían ya desde esta época, desde la época colonial, y que no cambiaron, muchas de ellas hasta el día de hoy. Eso como lo principal, digamos, dentro de lo que se mantuvo. Ahora veamos cuáles son las cosas que cambiaron con este proceso o con esta etapa de independencia y de organización de la República. Si bien algunas instituciones se mantuvieron, otras cambiaron y aparecieron como nuevas formas o nuevos cargos, nuevas autoridades. O sea, algunas se mantuvieron de la época colonial, otras salieron y aparecieron nuevas que fueron creadas concretamente acá en nuestro país, o se aplicaron de forma nueva acá en nuestro país. Por ejemplo, sabemos que en la época colonial no había un presidente, eso es lógico. En el periodo de organización de la República y de República Conservadora, aparece, por ejemplo, el cargo de presidente. Allí tenemos un ejemplo. O los ministros, tampoco estaban en la época colonial, sí existían ya cuando Chile comienza a ser independiente. Chile seguía, dijimos delante que seguía siendo dependiente económicamente de sus exportaciones y de lo que ocurría en el resto del mundo. Pero, sin embargo, uno de los cambios en ese punto es el término del monopolio comercial. Ya les he preguntado más de alguna vez qué era esto del monopolio comercial. En resumen, lo del monopolio comercial establecía que Chile solamente podía negociar con España y no había más. Eso cambió, eso se finalizó obviamente cuando Chile se logra independizar, entre comillas, de este país. Por eso se inicia el llamado libre comercio. Y otra cosa que cambia es el surgimiento de tendencias políticas entre los criollos. Hasta ese instante de independencia, los criollos habían estado como en general unidos con ese fin, con el fin de lograr la independencia. Pero ya una vez que se logra la independencia, en los mismos criollos, que eran los grupos, acuérdense, los criollos eran los españoles que habían nacido aquí en América, estos grupos comienzan a dividirse, sobre todo pensando en la forma en que querían que Chile se desarrolle como país. Respecto a eso, ¿alguna duda o consulta? Estoy atento. ¿Alguna duda o consulta respecto a eso que acabamos de mencionar? No, parece que no. Chicos, si hay problemas con mi internet, me empiezan a escuchar muy lento, o sea, o lagueado, pegado, podría ser mi internet, porque como ahora está lloviendo bastante fuerte, mi internet BTR no funciona siempre de la mejor manera, por si acaso, ya, así que cualquier cosa me escriben nomás o van ahí hablando, ¿ya? Ya, vamos entonces a lo que estábamos mencionando hace un instante. Dijimos que entre los criollos surgieron distintos grupos políticos o tendencias políticas. Veamos cuáles son estos grupos o estas tendencias. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuál es la forma que creen ustedes que estos grupos buscaban reflejar su pensamiento a través de la existencia o de la creación de qué cosa? ¿Qué cosa es lo que crearon estos grupos para tratar de imponer lo que ellos pensaban? Piénsenlo un instante.
y díganme qué podría ser. ¿Cabildos? Sí, podría ser, pero algo más concreto aún que los cabildos, como a través de qué tú puedes reflejar tu pensamiento, con la existencia de qué cosa. Con un grupo político. Claro, por ejemplo, creando un partido político, pero a su vez si ese grupo o partido político quiere que su pensamiento sea el que domine, entre comillas, a un país, ¿dónde tiene que colocar eso? ¿Dónde tiene que dejarlo escrito? En la Constitución. Muy bien, excelente respuesta, creo que fue el Aníbal. Muy bien ahí, en la Constitución. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos en el encuentro pasado respecto a lo que hizo Higgins, una de las cosas que mencionamos fue que creó algunos documentos constitucionales, particularmente dos documentos, el de 1818 y el de 1822. Bueno, acá estos grupos políticos crean, a ver, ustedes ven tres grupos acá, miren, ven, uno, dos, tres. La pregunta es sencilla, ¿cuántos documentos constitucionales creen que se crearon en esta época? ¿Cuántos documentos constitucionales creen ustedes que se crearon en la época? Si ven que son tres grupos políticos. Oh, ¿no? No alcancé a escucharte, Cata. Te escuché medio cortado. Tres. Sí, ahí alcancé a entenderle a la Cata y está en lo correcto. Ya, también lo estaba mencionando el Mati. Son tres, porque la Constitución o un documento constitucional es la forma en que se va a regir un país. Más de alguna vez les he dicho la importancia que tiene una constitución para un país. Entonces, estos grupos, que son los conservadores, los federales y los liberales, surgieron en este periodo de organización de la República y cómo intentan plasmar su pensamiento a través de la creación de documentos constitucionales. Bien. Vamos al primer grupo, a las características principales de este primer grupo. Este primer grupo es llamado el grupo de los conservadores. Vamos a ir mencionando brevemente porque vamos a quedarnos con un extracto de algo habrán hecho que menciona esto mismo, estas mismas diferencias. Así que brevemente, el primer grupo que logra acceder, entre comillas, al poder son los conservadores. ¿Por qué conservadores? Entre otras cosas, por lo que pueden ver descrito en pantalla. Este grupo intenta promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que rigen la vida cotidiana de las personas. Por eso se llama también ese documento que se crea en la época es la Constitución Moralista de 1823. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio, no deberían tener mayores dificultades en encontrar estos documentos constitucionales. Si googlean después Constitución Moralista de 1823, pues seguramente van a poder acceder a lo que decía. Y en esa constitución, o en ese documento, porque no es una constitución propiamente tal, se refleja a través de lo que dice esto de promover una ciudadanía ejemplar. ¿Quién es el principal, el principal personaje o el personaje más destacado? Es Juan Egaña, que es quien pueden ver en pantalla, quien fue el autor de esta constitución. El segundo grupo, hablamos recién que el primer grupo es el de los conservadores, 1823. Bueno, cambian las cosas después en 1826, cuando aparecen las denominadas leyes federales, o un documento constitucional más bien asociado al federalismo. ¿Quién es el personaje más destacado? Que pueden ver ustedes en pantalla, José Miguel Infante, impulsor de estas llamadas leyes federales. En palabras sencillas, ¿qué significaba esto? Significaba que en la época se propone un sistema muy parecido, muy similar al que existía en ese instante en Estados Unidos. Es decir, dentro de del propio estado existan otros estados, como es en Estados Unidos, ya donde son varios los estados dentro de un propio país. Eso se promovía con estas denominadas leyes federales.
Por eso en el segundo punto dice estaban fuertemente inspiradas en el modelo de Estados Unidos. ¿Ya? Sin embargo, no logra tener mayor éxito. Se aplica por un tiempo bastante corto y no logra tener mayor éxito. Ese es el segundo grupo o tendencia política que existía en la época. Y el tercer documento, estamos hablando de que son 3 grupos, acuérdense, anótenlo en alguna parte, porque en la próxima clase vamos a hacer un recordando también. El tercer grupo es el llamado grupo liberal, y que obviamente se ve reflejado a través de lo que dice la Constitución Liberalista de 1828. Tenemos entonces 3 documentos o 3 constituciones, el moralista o conservador de 1823, las leyes federales de 1826 y la Constitución Liberal de 1828. Ustedes pueden ver en pantalla que el personaje destacado de esa medida es José Joaquín de Mora, autor de esta constitución, donde, ¿qué es lo más destacable? Pretendía establecer un equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Ya, ustedes ya saben que el legislativo son los diputados senadores y el ejecutivo es representado por el presidente. Fortaleció las libertades públicas, de allí que se llame constitución liberal o liberalista, y los derechos políticos de los miembros de la aristocracia. Son algunos entonces de los conceptos más relevantes que podríamos mencionar. Respecto a eso que acabamos de explicar, ¿hay alguna duda o consulta? Respecto a los conservadores, federales, liberales, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, chicos? ¿No? Parece que no, nadie dice nada. Así que asumo que está todo claro. Ya, por favor, si tienen dudas, me preguntan nomás. Ya para ir finalizando con la presentación, porque después nos vamos a quedar con un extracto del video. En este mismo contexto, recién analizamos entonces los principales documentos que surgen entre 1823 y 1831. Ya vimos que esos documentos constitucionales son representativos de los pensamientos de la época. ¿Ok? Sin embargo, algo que no había mencionado y que también es importante que ustedes tengan conocimiento, delante dijimos que a este periodo se le conoce como Organización de la República, pero hay otros historiadores, también lo pueden leer de otra forma, que hablan de que este periodo fue llamado un periodo de anarquía. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden que es la anarquía o cómo entienden ustedes el concepto de anarquía? ¿A qué creen que hace referencia? Esa es la pregunta. ¿Qué será esto de la anarquía o por qué creen que le llamaban anarquía a este periodo? Porque no había como un orden o una estructura como del gobierno. Todavía se estaba viendo eso. Como eso algo había escuchado de qué se trataba la anarquía. Sí, muy bien Leticia, muchas gracias. La Leti ahí da con algunos de los puntos más importantes y un pequeño resumen de por qué se habla de que este periodo, aparte de organización de la República, también le podríamos llamar anarquía. Mister, aquí en el chat igual la Martina Payado señala, no hay un gobernador, señala aquí en el chat. Claro, gracias también ahí a Martina, porque efectivamente, a ver, en esta época de organización es cuando surge el primer presidente de la República, que es Manuel Blanco Encalada, pero no había hasta ese instante una mayor autoridad, y como decía su compañera, más bien todavía no había una estructura armada, entonces por eso se habla de que sería como un periodo de anarquía o de desorden. Algunos historiadores hablan con esos conceptos. De hecho, lo que están viendo en pantalla tiene relación y podría responder la pregunta que les hacía. Los historiadores hablan de anarquía porque dicen que existía un caudillismo militar. ¿Qué significa esto? La existencia de un caudillo, de una persona que es capaz de liderar casi por su propia forma de ser un país. En este caso, Ramón Freire es conocido como un caudillo de tipo militar y que se asociaba al bando liberal.
que es el último que estábamos mencionando. También los historiadores hablan de que este fue un periodo de anarquía porque dicen que había un gran desorden en términos económicos en nuestro país. Eso no lo habíamos mencionado, pero también lo habíamos explicado en la clase pasada. Chile, después de la independencia, quedó con una deuda bastante grande, una deuda muy significativa, una deuda que O'Higgins básicamente le heredó a nuestro país porque en su momento consiguió distintos préstamos con Inglaterra. Y recordarán algunos de ustedes que esos préstamos eran para financiar la Escuadra Libertadora del Perú. Bueno, Chile quedó con esa deuda. Entonces ese también fue un problema para los que querían gobernar o liderar en este instante. El bandidaje rural, es decir, había mucha violencia, y sobre todo en el campo, que es donde vivía la mayor cantidad de personas, y también hablan de que era un periodo de anarquía, porque decían, habían gobiernos que duraban muy poquito, ¿no? Poquito, entonces, ¿cómo vamos a hablar de que somos una república? No, era un periodo de anarquía o desorden. Eso es lo que dicen estos historiadores, con pensamientos políticos disímiles, o sea, aparte de ser gobiernos cortitos, eran gobiernos que eran muy diferentes entre sí. Entonces, por eso hablan los historiadores de que este fue un periodo de anarquía. Otros historiadores, aparte de hablar de anarquía, otros hablan de ensayos políticos. En realidad, bueno, las dos visiones, tanto el que habla de anarquía como el que habla de ensayos, hacen referencia a lo mismo. El tema es que ponen como en la balanza distintas cosas para hablar de un concepto o del otro. Por ejemplo, los que hablan de ensayos dicen que fueron ensayos políticos, no un periodo de desorden, sino porque efectivamente Chile estaba formándose como país, pero siempre se hizo como con el sentido republicano de formar un buen país. Entonces, por ejemplo, dicen que existía la confianza en el poder de la ley, pues decían, si fuésemos un país anárquico, no se crearían las constituciones. Nosotros vimos que anteriormente ya se habían creado estos documentos constitucionales para tratar de modelar a Chile. La confianza en las virtudes de las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas es el uso de la razón, el pensamiento crítico. Eso también dicen estos historiadores que se respetaba en esta época. El debate político. Vamos a ver ahora recreación de ese debate político que se daba en la época. Y también se habla de ensayos porque dicen el aprendizaje político a través de los diversos ensayos constitucionales, que son los que mencionamos, 1823, 1826, 1828. Y esto es lo último, ¿ya? Ahora vamos a quedarnos con el extracto. También relacionado respecto a los ensayos, en 1826 se dicta el fin de la esclavitud. En Chile aún existía la esclavitud. Nosotros en la clase pasada mencionamos que se había creado una ley que era la denominada Ley de Libertad de Vientre. Para los que no estuvieron, les menciono que la Ley de Libertad de Vientre en su instante que se promovió en 1811, 1812, significaba que los hijos de esclavos ya no iban a ser esclavos, ¿ya? Pero la esclavitud en sí seguía existiendo, y existió hasta, por lo menos de forma legal, hasta 1826 aproximadamente. Y también en esta época, en 1826, 27, se busca consolidar la soberanía nacional. Se expulsan las últimas tropas españolas refugiadas en Chiloé. También se los había mencionado eso en algún instante. Chiloé fue como el último lugar donde los españoles estuvieron aquí en nuestro país. Y en 1826, Freire y otros personajes de la época logran realizar una expedición para sacar a los últimos españoles que estaban en Chiloé. De esa forma, ya se puede decir que Chile era un país totalmente independiente. Respecto a lo que mencionamos, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no hayan entendido? ¿Sí? ¿No? Ya. Yo, profe, Mati. en Chile, para eliminar a las tropas españolas que quedaron en
en Chiloé, ¿volvió a pedir un préstamo o financiamiento para expulsar a las últimas tropas? ¿O Ya, mira, no hay mayor detalle respecto a eso. Lo más probable es que no, porque si no también aparecería consignado dentro de la historiografía el que se volvió a pedir un préstamo. Así que lo más probable es que se haya financiado a través de otros recursos y no de un préstamo. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta respecto a lo que estábamos mencionando? Ah, ya. La Cata me dice, ¿por qué Bernardo O'Higgins entregó el mando? Mira, Cata, nosotros hablamos de que O'Higgins estuvo hasta 1823 aquí en Chile, y a cargo de Chile, siendo director supremo. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué él entrega el mando? Porque, entre otras cosas, O'Higgins había realizado o había tomado distintas medidas en la época. Por ejemplo, una de esas medidas era quitar los llamados títulos de nobleza que existían, que eran como que a las familias se les daba un reconocimiento por distintas razones. O'Higgins sacó eso y creó como otras formas de premiar, entre comillas, a las familias. Eso provocó que las familias que habían perdido los títulos, obviamente, estén descontentas con él. O'Higgins también quitó algunos de los privilegios a la Iglesia Católica en la época, lo cual significó que también la Iglesia tuvo conflicto con O'Higgins. Entonces, muchas de las medidas que O'Higgins tomó en ese momento fueron probablemente muy útiles, pero provocaron conflicto con la gente de la época. Entonces, para evitar una guerra entre los mismos ciudadanos, es que O'Higgins realiza su abdicación o deja el cargo, abandona el cargo con el fin de evitar una guerra. No sé si hay alguna otra consulta o duda. La Cata dice gracias, ojalá que haya quedado claro, Cata. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o consulta. Aprovechen de resolver ahora sus dudas. Parece que no. Ya miren, entonces vamos a mirar aproximadamente 7 minutos, 8 minutos, no más que eso. Y después vamos a retomar y les voy a mostrar un documento que me interesa que puedan observar y comiencen a trabajar. Voy a compartir entonces pantalla y presten atención, por favor. Como les digo, no vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver los primeros 7 minutos donde se refleja parte de lo que hemos estado conversando hasta ahora. ¿Cuándo vamos a soportar estas insolencias? Los conservadores acusan que hay fraude electoral y están a punto de iniciar un alzamiento armado. Y los liberales se van a defender a muerte porque saben que quien gane esa pelea va a poner las reglas del juego, ¿verdad? Lamentablemente el conflicto solo empeorará. A poco más de un mes de estallada la revuelta, liberales y conservadores se enfrentan a 15 kilómetros de Santiago, en la denominada Acción do Chagaví. Mi general, si usted muere hoy, la causa liberal muere con usted. No es mi culpa, no la del gobierno de Vilucho, de ese huemul de Freire. La Confederación Perú-Boliviana merece ser destruida. Bajo la Catedral de Valparaíso, en esta ánfora, se conserva el corazón de Portales. ¡Fuego! ¡Dispare, carajo! Vamos. Nosotros no nos vamos a dejar matar. ¡Andando, carajo! ¡Por la patria! Después de múltiples batallas entre patriotas y españoles, Chile logra independizarse. Bernardo O'Higgins se convierte en nuestro primer gobernante. Ejerce el poder de manera autoritaria, hasta que el avance de tropas sublevadas desde el sur lo obliga a abdicar. Pero llevo al menos el consuelo de dejar a Chile independiente, libre de toda dominación extranjera.
respetado en el exterior y cubierto de gloria por sus hechos de armas. Ahora soy un simple ciudadano. El general Ramón Freire, líder liberal de la ciudad de Concepción, es nombrado sucesor de O'Higgins. La decisión la toma la vieja aristocracia santiaguina entre cuatro paredes. La renuncia de Bernardo O'Higgins salva a Chile de una guerra civil, pero no por mucho tiempo. A ver, Manuel, Freire, al igual que O'Higgins, es un héroe de la independencia. Sí, claro, tiene una destacada participación en varias batallas, particularmente en la de Maipú. Y tampoco es un aristócrata santiaguino. Exacto, como Higgins viene del sur. Y ambos son miembros de la famosa Logia Lautarina. Así es. Entonces, Manuel, ¿por qué cambiamos a O'Higgins por Freire si son tan parecidos? Ah, Su Excelencia. Gracias por venir. Freire de partida no es un dictador. Pero encabeza un golpe de Estado contra O'Higgins. La oposición mayoritaria a O'Higgins es la que lo hace abdicar. Freire nunca planeó quedarse en el poder. De hecho, cuando asume, promete dejarlo apenas se forme un congreso y termina cumpliendo. Pero ese mismo congreso lo designa director supremo. Usted ponga orden, Señores, silencio. Señores, por favor. Mantengamos la compostura. Ahora va a hablar mi general. Soy consciente que hacia la senda de un país libre y lleno de ideales nos vamos a encontrar con diversos problemas e intentaremos soluciones que no siempre darán resultado. Pero es lógico. Todo niño tiene que caerse para aprender a caminar. Y a este niño hay que alentarlo, no castigarlo. El problema que urge a Chile son sus finanzas. La gente en provincias está muriendo de hambre. No hacen más que hablar de libertad. Pero en vez de proponer soluciones... ¿Quién es quién? Los conservadores. El desorden de la administración. Por favor, señores, no se dejen engañar por los que defienden la tiranía y la opresión de la provincia. Hablan de soluciones, claro, pero mientras tanto... ¿Y ese liberal? ¿De qué partido político son? No, todavía no hay partidos políticos. Lo que hay son bandos, dentro de los cuales se distinguen dos grupos. Los pelucones o conservadores y los liberales o pipiolos. Estos pipiolos quieren hacernos creer que la solución al problema es quitarle poder y bienes a la iglesia, ¿no? Y ustedes, los pelucones, no les importa que engorden sus curas, mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Acaso usted me ve con peluca? La peluca de su querido rey español. El señor Agustín Vial Santelices toma la palabra. Gracias, señor presidente. Señores, en Santiago, a 15 de diciembre de 1823, hago presente este proyecto de ley en el que propongo destinar las ganancias del negocio del estanco para pagar la deuda externa que Chile tiene con Inglaterra. He dicho, señores. Estamos en 1823 y ya tenemos deuda externa. Vamos a tomarnos un café y te lo explico con calma. Uno de los grandes problemas del país es la deuda que contrae un año antes O'Higgins. La independencia tiene un precio, y no nos referimos solo a sangre, sudor y lágrimas, también al contante y sonante dinero pedido por el gobierno de O'Higgins a una casa comercial inglesa.
Una suma que, en gran parte, se gasta financiando la expedición libertadora al Perú. ¡Qué generosos! La independencia del Perú es fundamental para garantizar la nuestra. Además que, como miembro de la Logia Lautaro, O'Higgins, al igual que San Martín, tiene todo el rollo americanista, ¿cierto? Bueno, la cosa es que partimos encalillados. ¿Y de cuánto sería la deuda? 1 millón de libras esterlinas. ¿Ya eso es mucho? Muchísimo. Debemos 3 veces lo que recauda el Estado en todo un año. Ah, el problemita. Un problemita que va a ir pasando de gobierno en gobierno. Mire. O'Higgins Ya, allí entonces escuchamos parte, obviamente, una representación de lo que estábamos comentando. Por ejemplo, pudieron observar ustedes la diferencia entre estos grupos políticos. Una cosa que se mencionaba y que es importante que no confundan es el hecho de que no existían los partidos políticos como hoy en día. Hoy en día está más que claro que existen distintos partidos políticos, pero en esta época no. Existían grupos políticos que aún no conformaban partidos. Eso vino un par de años después. Pudieron observar también la importancia, por ejemplo, de Ramón Freire, que fue bastante relevante, tuvo el cargo de director supremo de Chile, después de O'Higgins, entre otras cosas. Y bueno, algunas de las cosas que se mencionaban y que ya vamos a trabajar prontamente, por ejemplo, un personaje muy relevante también en esta época y que comienza a surgir en esta época es Diego Portales. Yo creo que alguna vez lo han escuchado ustedes a este caballero, Diego Portales. Ya en el siguiente encuentro vamos a profundizar obviamente en el conocimiento de Portales y por qué es tan reconocido. Para ir finalizando, chicos, les comentaba, a ver, espérenme, estoy buscándolo, ya, les comentaba que les voy a enviar un documento que es el siguiente. No es el temario, ahora sí debió haberse cambiado. Acá es un libro de PSU, de un reconocido preuniversitario, que habla sobre, o profundiza esto mismo que estamos conversando ahora. Es importante que ustedes vayan profundizando en lo que conversamos, porque acá no alcanzamos a hablar de todo. Así que lo voy a subir a un Drive, y después les envío el link. Yo creo que le voy a enviar el link a la Miss Lucía, y la Miss Lucía también se los puede reenviar a ustedes, a los que estén interesados. Mister. ¿Ya? Sí, porque es con el fin obviamente de que puedan entonces profundizar en lo mismo que estamos conversando, que es súper importante. Ya acá no podemos hablar de todo como les dije, pero si ustedes van complementando lo que hablamos y van leyendo, creo que van a tener y vamos todos a tener bastante buenos resultados. No sé si hay alguna pregunta ya para ir cerrando, alguna duda, alguna acotación. Díganme sí o no, para saber al tiro si es que hay alguien que tiene dudas. Mister, tengo una duda, pero que quizá, o sea, ya la debería haber sabido hace tiempo. Pregúntala nomás, no hay problema. ¿Por qué fue Bernardo O'Higgins el padre? O sea, ¿por qué él y no otra persona? Ya, a ver, O'Higgins toma bastante importancia, obviamente, sobre todo en las batallas que se dieron durante el proceso de independencia. Ya en el periodo de Patria Vieja, O'Higgins ya era no era un militar tan reconocido, eso es importante, pero finalmente tuvo que asociarse a ese cargo de militar y tomó el liderazgo en distintas batallas. Durante el proceso de Patria Nueva, que es cuando Chile logra la independencia, es O'Higgins uno de los que está podríamos decir, y utilizando una frase que se utiliza harto hoy en día, estaba como en primera línea en la batalla contra los españoles. Entonces, la gente, la aristocracia de la época, termina dándole a O'Higgins, por haber tenido esta reconocida participación en las batallas, termina dándole el cargo de director supremo. ¿Ya? No sé si que ahí se entiende, Leti, o todavía hay dudas. No se entendí. Gracias, Mister. ¿Ya? Los demás, no sé si tienen alguna duda o está todo claro. Catalina, Matías, Martín, Aníbal. Sí, profe, por mi parte todo claro. ¿Ya? Parece que los demás chiquillos también, ¿no? También, profe, sí, está todo claro. Ya, bueno, el Aníbal también dice que está claro. La Cata también escribe en el chat. Y la Martina, no sé si quiere decir algo la Martina, preguntar algo, o está claro también.
Sí, mister, todo claro. Ya. Bien, chicos, lo dije como 3 veces, pero lo vuelvo a mencionar. Para que se actualicen, busquen en YouTube y vean los encuentros virtuales anteriores que fueron como todo lo previo a esto, que también les va a aportar y les va a ayudar para ir refrescando los conocimientos, ¿ya? Con eso entonces estaríamos con nuestro encuentro virtual del día de hoy. Yo me comprometo a, antes del próximo encuentro, subir este documento que les dije recién al Drive e enviárselo a la Miss, ¿ya? Así que ahí para que lo descarguen y puedan complementar todo. Bueno, que estén bien y que pasen una buena tarde. Chao, chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, 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 mister. chao, mi.